gracias por seguir con nosotras conociendo la historia del teatro en Costa Rica a través de Artistas de Oro. Hoy, como ya pudieron ver en el título del video, tengo a don William Esquivel. Muchísimas gracias por abrirnos esta vez las puertas del teatro. Estamos en el Teatro Arlequín. ¿Cómo está, don William? Muy bien, por dicha. Qué bueno. ¿Esta es su segunda casa? Pues casi la primera, ¿verdad? Porque a veces paso uno más tiempo en el teatro que en la casa, ¿verdad? Siempre nos gusta empezar desde el inicio de los tiempos. ¿De dónde es don William? Yo nací en Alajuela, casi en el Parque Central, ¿verdad? Mis padres tenían un negocio a los 50 metros del Parque Central, un 14 de abril de 1936. Algunos ayeres. ¿Cómo? Algunos ayeres. Ah, sí, ya. Algunos no. Montón. ¿Y de qué era el negocio? ¿De sus papás? Un restaurante. Ah, era cocina. ¿Y usted era hijo único? ¿Tiene hermanos? No, que va, somos la familia de antes, ¿verdad? 9. ¿Y usted qué número es? El tercero. El tercero. De los mayorcitos. Ah, sí. ¿Le tocó ir a la escuela entonces? Y también trabajar. Sí, a la escuela Ascensión Esquivel en Alajuela, ¿verdad? Una escuela muy linda. Y el tipo de escuela que hacían antes, ¿verdad? Que era una cosa enorme, ¿verdad? No como las hacen ahora, era de cemento y enorme, con un salón de actos, un escenario. Muy linda la escuela. ¿Y le tocaba ir a trabajar después al negocio? ¿Al negocio le tocaba ir a trabajar después al restaurante? No, porque yo estaba muy jovencito, ¿verdad? Muy chiquitico. Porque tal vez tenía yo unos 3 o 4 años cuando a mi padre lo contrataron unos alemanes que eran los dueños de unos grandes cañales de Tacares de Grecia a Grecia y más allá, ¿verdad? Que producían azúcar. Mi papá era contador, cosa que en ese tiempo era una cosa extraña. Extraña, ¿verdad? Poco común. Poco común. Lo contrataron ahí y entonces nos fuimos para Tacares. En Tacares vivimos como unos 6 años, porque yo recuerdo que entré a la escuela de Tacares, ¿verdad? Entré a primer grado. Pero vino la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y como mi papá trabajaba con alemanes, a todos los alemanes los arrestaron. Y entonces la empresa dejó de trabajar y tuvimos que, como ya no tenía trabajo mi papá, tuvimos que venirnos otra vez para Alajuela, ¿verdad? Lamentablemente, un contador en esa época, y entonces mi padre comenzó a trabajar de albañil para levantar el edificio que después se llamó, o sigue, ¿verdad? Tienda Llobet. Y bueno, puro centro alajuelense también. Sí. Después, pues, unos señores que tenían, ¿cómo se llama? Buses. Bueno, antes le decíamos cazadora, ¿verdad? Ajá. El bus apareció después. Tenían cazadoras, comenzaron a llamar a mi papá para que le llevara las cuentas y porque ya comenzó a tener que haber declaraciones. Entonces necesitaban contador. Ahora sí necesitaban contador. Sí, y entonces ya dejó de trabajar como albañil y en ese momento que nos trasladamos tuve que ir a la escuela Ascensión Esquivel donde saqué, bueno, yo estaba en Tacares, estaba en primero, pero cuando llegué a la Ascensión me dijeron, no, lo vamos a pasar a tercero porque usted sabe leer, escribir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces me pasaron a tercero y ahí seguí hasta sexto, ¿verdad? ¿Y el colegio? En el Instituto de Alajuela, pero en ese entonces también el instituto estaba al puro frente del Parque Central.
Un edificio muy lindo también, edificio, como dije antes, ese tipo de edificio viejo, ¿verdad? Un salón enorme, pero enorme, ¿verdad? Y un escenario enorme. Tan grande era el salón que se acostumbraba a quitar todos los asientos y se hacían bailes con orquesta, pero bailes que entraba ahí, podían entrar 100, 150 parejas o 200, no sé cuánto, porque era enorme. En la parte de su niñez y su juventud, ¿hay algún acercamiento al teatro? Pues como acercamiento propiamente no, porque eran unas simples veladas, ¿verdad? Y en ese momento no me pasaba ni por la cabeza el teatro, ¿verdad? Yo recuerdo que trabajé como en tres que llamaban asambleas, ¿verdad? Me recuerdo que una era caminar nada más así como para el 15 de septiembre, que se cruzaba uno en el escenario y todo eso. Ese es el único recuerdo que tengo más grande, pero así como teatro no, ¿verdad? Entonces estamos con don William de 18 años, que ya salió del Instituto de Alajuela, y ahora ¿cuál es la dirección que toma don William? Bueno, eh, antes de salir del instituto, yo me dedicaba a vender chances. Bueno, primero muy jovencito, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela andaba vendiendo tortas de carne. En esa época era muy corriente, ¿verdad? Eran unas tortitas como este tamaño, una tortilla como este tamaño. Encima una torta de carne, ¿verdad? Una taja de tomate y un poco de repollo. Mi mamá las hacía y yo con un azafate no, bueno, como una caja grande iba por tortas de carne, tortas de carne. Y se vendían, ¿verdad? No recuerdo si valían un 5, un 10, algo así. Y ya en el instituto, entonces, como estaba más grande, lo que hacía era vender chances y lotería, ¿verdad? Y así me hice bachiller. Y como no tenía... La idea mía, no sé por qué, ¿verdad? Era estudiar arquitectura. ¿Por qué? No sé decirle. ¿Le gustaba dibujar? ¿Quién sabe? No sé. Porque exactamente no sé por qué me gustaba la arquitectura. Pero claro, en esa época en la Universidad de Costa Rica no había, no daban arquitectura, había que ir a Italia. Y ahí la única forma de ir a Italia era a nado. Porque de dónde iba a coger plata para pagar el barco o el avión. Y mucho menos irse a vivir a Italia, ¿verdad? Entonces, no sé tampoco, ¿verdad? En este momento, tal vez por ser la cosa más barata de viajar y todo, entré a la escuela normal y que estaba en Heredia, ¿verdad? Para Se ser llamaba profesor. Escuela Normal. Y ahí me gradué de maestro. Como en ese entonces, ¿verdad? Le estoy hablando de los años 40 y resto, ¿verdad? O 50, principios del 50. El solo hecho de ser bachiller era muy reconocido. Porque verdaderamente uno salía conociendo muchas cosas. Es decir, salía uno con una preparación muy amplia que le permitía a uno había muchas fuentes de trabajo para una persona que fuera bachiller de secundaria, ¿verdad? Yo entré a la normal, me gradué en la normal y entonces me fui al Ministerio de Educación, ¿verdad? Presenté los papeles, pero me fui también a la parte de segunda enseñanza y pedí plaza, ¿verdad? Entonces, me nombraron
como maestro en una escuela. Fui el día lunes, ¿verdad? Bueno, yo tenía la costumbre de que todos los días iba a donde la señora, que no me acuerdo el nombre, una señora muy buena, que dirigía el ministerio, era la coordinadora de los colegios de segunda enseñanza, ¿verdad? Ujú. Sí, yo solicité plaza y me decían, no, todavía no hay, venga dentro de unos 15 días. Pero yo no iba a los 15 días, al otro día en la mañana iba. No, todavía no. Y en la tarde iba. Sí, Y todavía venga persistencia. dentro de 15 días, ¿verdad? Y así fui, mañana tarde, mañana tarde, mañana tarde. Y me nombraron en una escuela. Entonces, fui a esa escuela. Me nombraron como por un mes, 2 meses, no recuerdo, ¿verdad? Cuando vine a la casa, encontré un telegrama que me nombraban en otra escuela como por 4 meses. Eso se repitió toda la semana, porque el martes cuando vino, en otra escuela como por 6 meses, en otra escuela como... Y el viernes cuando vine, me nombraron ya fijo por todo el año en una escuela y recibí, y en eso fue en la mañana, en la tarde fui donde la señora y me dice, venga dentro de 15 días. Iba saliendo yo de la oficina de ella y me encontré uno que había sido compañero mío en la escuela Ujú. y que en ese momento lo habían nombrado director del colegio de Atenas. Mm. Y entonces, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo aquí? Le digo, ya ando buscando plaza. Mira, qué dicha, yo necesito un profesor en Atenas. Y entonces entramos donde la señora y me nombraron en Atenas. Hubo un pequeño problema ahí en Atenas con el director, ¿verdad? Porque el cura estaba acostumbrado a llegar al colegio, todo el mundo para misa. Y entonces el director le dijo, no, un momentico, yo soy católico, pero hay que tener un orden. Si usted me dice, los quiero llevar a misa tal día, tal hora, con mucho gusto, pero no puedo aceptar que usted venga a la hora Y que ya. se le ocurre y todo el mundo para misa. Y entonces los profesores le hicieron un escándalo porque, ¿cómo no iban a ir a misa aquí que allá? Porque claro, en esa época la religión era otra cosa. Y entonces vino el inspector de todos los colegios, ¿verdad? Y reunió a los profesores. Señores, ¿qué pasa? Ya los señores le dijeron cosas que no se acercaban a la verdad. Entonces yo pedí la palabra y expliqué qué era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron, tomaron como medida trasladar al director para no seguir teniendo choques a otro colegio. Entonces le digo yo al señor que representaba el Ministerio de Educación, bueno, ¿y yo qué hago? Si yo hablé A favor de... a favor del director, si yo sigo aquí me van a... Entonces me trasladó inmediatamente para el Liceo del Sur, aquí por Barrio Cuba, ¿verdad? Y ahí seguí trabajando hasta que me pensioné. Y entonces, ¿en qué momento está la Universidad de Costa Rica, París? ¿En qué momento llega? Ya hice un spoiler. En esa época de mi juventud, yo era un gran bailarín. Inclusive como yo era muy pobre, ¿verdad? Muchas compañeras me decían, vamos al baile, nosotros ponemos la entrada, pero baila con nosotros, ¿verdad? Y porque parece que era un espectáculo, ¿verdad? Cuando yo bailaba, todo el mundo hacía rueda. Y como bailaba mucho, de pura casualidad, un señor, Aníbal Chávez, hizo o creó un grupo, lo que se llama una revista, ¿verdad? Y que íbamos de cine en cine, que, bueno, se llamaban teatros, ¿verdad?
La razón de que se llamaran teatros es porque primero fue el teatro que el cine, ¿verdad? Entonces los edificios le decían teatros, ¿verdad? Pero lo que se presentaba era cine. Pero lo que se presentaba era cine. No, se presentaban obras de teatro. Como el Teatro Nacional, el Raventós, que ahora es el Melico, el Variedades, que ahora es Teatro Variedades, pero se presenta. Los edificios se construyen para teatro. Apareció el cine y no le quitaron el nombre de teatro. Entonces nosotros íbamos de teatro en teatro, que tenían escenarios y todo, ¿verdad? Pero que daban cine. Esa revista, que era unos señores, un trío cantaba, un señor hacía magia, otro recitaba, diferentes variedades, ¿verdad? Y, volviendo un poquito atrás, una vez en el colegio hicieron un baile de fantasía, que todo el mundo fuera disfrazado. Y yo, ¿con qué me iba a disfrazar? ¿Verdad? Pero a mí me decían que me parecía mucho a Cantinflas. Y entonces, como me parecía mucho, me bajé el pantalón, me lo amarré, me pinté el bigotillo aquí y me puse el sombrerillo, ¿verdad? Y me fui para el baile. Y se fue bailando como Cantinflas. Sí, y fue un escándalo. Entonces el señor me contrató, ¿verdad? Para ser el bailarín de la revista. Y yo no sé si me ganaba un colón 50 o 2 colones por función, que era mucha plata, ¿verdad? Pero yo comencé a observar que la gente le gustaba mucho, me aplaudían mucho, y entonces yo le dije al señor, a don Aníbal, vea, bueno, y en el teatro se acostumbraba, ¿verdad?, que los primeros, al final, los primeros de saludar, era como por categoría, y el de máxima categoría salía de último. Al final. Entonces yo le dije a don Aníbal, vea, don Aníbal, yo creo que el número mío gusta mucho, ¿qué le parece si yo salgo de último y me aumenta el sueldo, verdad? Y me dice, bueno, está bien. No sé cuánta plata, ¿verdad? Pero bueno, era tan poco que yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar de profesor de segunda enseñanza ganaba 836 colones. Pero una cantidad de plata. Como yo vivía en Alajuela, me fui para de Atenas me pasaron a San Ramón, ¿verdad? Ya en propiedad. Y en San Ramón pagaba yo donde una señora dormida, lavado, comida de lunes a viernes, porque el sábado me venía para la Alajuela, me compraba como 2 vestidos enteros por mes, era una cantidad de plata. Así que lo que me pagaba el señor no recuerdo cuánto era, pero debe haber sido muchísimo a comparación de hoy. Me casé y me vine a vivir a San José. No sé cómo fue, porque no recuerdo, que se había creado en ese momento como un instituto, no recuerdo cómo se llamaba, para formar actores, pero duró un año apenas, ¿verdad? Yo no sé ni a dónde estaba porque no entré, pero un señor que es o era costarricense, ¿verdad? Se había colocado en México como profesor de teatro. Y entonces lo contrataron aquí. Y cuando el instituto ese, por una cuestión ahí rara, se desapareció, el señor se quedó aquí y como que formó un grupo de teatro. Yo no sé cómo llegué ahí, ¿verdad? ¿Y a dónde ensayaban? Ensayábamos en cualquier parte ahí. Él pedía prestado un edificio y ensayamos en una oficina, en un patio, etc. Bueno, comencé con ese señor, ¿verdad? Y claro, en ese momento yo no sabía nada de teatro, ¿verdad? Don William, perdón, quiero interrumpirlo para hacerle una pregunta muy difícil. Sé que es una pregunta muy difícil.
¿Se acuerda usted del nombre de ese señor? Sí, ay, ¿cómo es don Hernández Sandosequi. Porque está muy interesante para hablar de historia de teatro en Costa Rica o de formación, también buscar Sí. ese nombre y qué se encuentra. El apellido real no era Sandosequi. El apellido era Hernán, bueno, nunca lo supe, ¿verdad? Hernán tal. Pero me imagino que allá en México se cambió por Sandosequi, ¿verdad? Y ahí empezó usted entonces a tener contacto con el teatro. Sí, pero claro, era una cosa muy elemental. Yo lo encuentro ahora que era elemental. En ese entonces era la maravilla, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el Señor nos decía, a ver, cara de bravo, entonces todos... Ahora cara alegre. Y ahí yo lo hacía porque estaban diciendo. Sí. Y con ese grupo que formó él, dimos un montón de obras. En ese entonces el señor montaba una obra, se la vendía a la Caja Costarricense del Seguro Social, y entonces íbamos de clínica en clínica, porque en las clínicas había un salón con escenario y todo muy grande. Fuimos a Barrio Cuba, que tenían, no sé si existe siempre en la clínica, ese gran salón, a 5 esquinas, aquí por Plaza Víquez, como se llama, por donde está la Carlos Durán ahora, al puro frente, un gran teatro, y presentamos no sé cuántas horas, pero durábamos mucho presentando, ¿verdad? Y en ese entonces se abre la Escuela de Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica, y se me ocurrió entrar, ¿verdad? En ese momento usted seguía siendo profesor y además estaba con este grupo. Ah, sí, yo era profesor y seguía con el grupo, ¿verdad? Y ahora además tiene ganas de irse a estudiar teatro a la UCR. Sí, me meto a la UCR, ¿verdad? Y siendo profesor y trabajando. Y entonces en la universidad me reconocen un montón de asignaturas, sobre todo de práctica, porque tenía muchos años de trabajar. Y me gradué en la universidad. Claro, antes de graduarme, yo tenía un profesor de literatura que era un genio. Era una forma de dar clases, ¿verdad? Que uno se enamoraba de la clase. Él llegaba con 4 libros y comenzaba a hablar, como dice en este libro, vean, leía 2, 3 párrafos, ¿verdad? Pero nada, la clase era preciosa. Era esa clase que uno está esperando para ir a aprender, ¿verdad? El profesor era el licenciado Sergio Román. ¡Qué profesor, por favor! Nunca he tenido un profesor como eso, en nada. Tal vez don Sherman Thomas, cuando me dio química, que yo en la universidad estudié también ciencia, ¿verdad? Como era profesor, para ir, sí, pero el título era de maestro, para seguir ascendiendo en categoría. Él sabía que yo era profesor. Estaba yo, como no recuerdo, en segundo, tercero de la universidad en Artes Dramáticas. Me dice, William, ¿quieres ser asistente mío? Le digo yo, encantado, ¿verdad? Pero ¿cuál asistente? Desde que llegué me puso con 2 grupos a dar clase, ¿verdad? Entonces, nombrado asistente. Ya me gradué en la Universidad de Costa Rica y entonces me nombraron en propiedad en la universidad. Estando ahí, don Sergio Román hizo una gira por Europa a pasear y me trae unos papeles. Mira, William, en España están dando doctorados en tal parte, aquí tenés los papeles.
y por pura suerte se abre un concurso en estudios generales de beca, ¿verdad? Entonces participamos varios profesores, pues tal vez de estudios sociales, de español o lo que sea, ¿verdad? De pura suerte yo gané el concurso. Ujú. Y entonces me fui para España. Cuando llego a España, me dice una señora... Perdón, ahí no había terminado la carrera de dramáticas en la Universidad de Costa No, Rica. sí, ya la había terminado. Ujú. Por eso me habían nombrado en propiedad. Ujú. Y me dice la señora, ay, qué vergüenza con usted. Porque, bueno, para ir a la universidad en España, yo tuve que mandar un montón de Papeles. documentos. Ujú. Me dice, qué vergüenza con usted, dice. ¿No ve que eso es un plan apenas, un proyecto? Y lamentablemente aquí en España Todavía los no. correos estaban en huelga. Claro, por eso no me llegó la notificación. Cosa que fue una fortuna que no me llegara. Porque si me hubiera llegado, Se hubiese quedado. me hubiera quedado aquí, ¿verdad? Ujú. Y ya yo en España hago así. ¿Y ahora qué hago? ¿Y en qué parte de España? En Madrid. Ajá. En Madrid, ¿verdad? Me dice la señora, vaya a ver dónde lo pueden dar. Fui a varias universidades y no, ¿verdad? Sí tenían grupos de teatro, pero no tenían cursos. Ujú. Y entonces, de pura casualidad, se me ocurre ir a Francia. Ujú. Y fui de universidad. No, ya no, me decían, ya pasó la matrícula, ya pasó la matrícula, ya pasó la matrícula. No sé cómo. Lo que pasa es que, bueno, yo he sido un hombre sumamente afortunado en todo, ¿verdad? Estaba yo hablando con mi compañera y como que una secretaria oyó que hablábamos en español. Me dice, pero ustedes no vienen a cursos, vienen a cursos corrientes, vienen a posgrados. Le decimos sí. No, para eso sí se puede matricular cuando quiera. Ah. Don William, me han quedado varias preguntas de lo que ya hemos hablado. ¿Alguna profesora, algún profesor o algún momento que le haya llenado a usted mucho para seguir luego en teatro? Bueno, es que cuando yo estaba en la universidad ya tenía años de hacer teatro. Ujú. Y entonces, lo que sí, llevando esos cursos que no eran de práctica, ¿verdad? Como le dije antes, lo que me llamó la atención sobremanera fue la literatura a través de ese gran profesor, don Sergio Román, que como le dije, era una belleza. Las clases eran de disfrute espiritual, porque la forma de exponer, la forma de los temas que trataba era una belleza. ¿Hay alguna obra que usted recuerde con mucho cariño antes de irse para Europa que usted hiciera acá? Ya sea con el grupo antes que iba de gira con la Caja Costarricense de Seguro Social o en la universidad como estudiante. ¿Cuál recuerda con cariño? ¿Hay alguna? Bueno, tal vez una, pero no fue propiamente en la universidad, sino con un grupo que se hizo, ¿verdad? Y montamos una obra que se llamaba La Última Flor. En un determinado momento yo caía muerto, sí, al borde del escenario, ¿verdad? Y no voy cayendo encima de un clavo. Pero ya está, como teatralmente estaba muerto, no podía moverme, ahí me aguanté hasta que afortunadamente fueron poquillos minutos, tal vez 1 o 2 para que cerrar el telón. ¿A dónde tenía el clavo? Como a nivel de las costillas, un poquito para abajo.
tal vez no me agarró pura grasa. ¿Y qué pasó? ¿Lo llevaron luego? No, si no fue nada más eso, con una cosilla, un punzonazo, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces, ahora sí, sigamos. Estamos en España, resulta que era un plan para hacer el doctorado, entonces usted va al norte, cruza frontera con Francia, le dicen que ahí sí se puede matricular un posgrado, ¿en qué? En teatro, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, el problema no termina ahí. El problema es que yo tengo beca para España, Uh-huh. y la vida en España, la vida en Francia es mucho más cara, era carísima. Con la beca que yo tenía para España, si acaso en Francia me podían durar tal vez 8 días. Y además, ¿cómo hacía yo para recibir la plata y todo eso, verdad? Uh-huh. Entonces, me matriculé, ¿verdad? Entonces mandé una carta, pero como de no sé cuántos folios, ¿verdad? Explicando todos los pormenores, ¿verdad? Pero paso a paso. Por lo menos 5 folios. Y entonces, afortunadamente, como soy un hombre afortunado, ¿verdad? Me contestan que sí, pero tiene que ser un doctorado de tercer ciclo. Digo yo, ¿y qué es eso? Uh-huh. Te voy a la universidad. Miren, me pasa esto y esto. Me dice, sí, usted está matriculado en doctorado del tercer ciclo. Pero es que hay doctorado de primer ciclo, doctorado de segundo ciclo y doctorado de tercer ciclo. Claro, son diferentes doctorados, ¿verdad? Y así, de pura casualidad yo estaba en tercer ciclo. Te mando otra vez para Costa Rica todo el informe. Y me mandan a contestar, no hay problema, la beca va para París. Y entonces, claro, fue un alivio total. Uh-huh. Ahí pasé varios años, ¿verdad? Y la anécdota más terrible, antes porque ahí no hay como un guía de la tesis. Sí, pero va uno y le dice, busque. Antes de presentar yo mi tesis, ¿verdad? Fui a ver varias presentaciones de tesis, ¿verdad? Y siempre un jurado de 3 personas, de cualquier materia, ¿verdad? De cualquier uh-huh. cosa. Terminan de preguntas y respuestas, el jurado se retiraba, duraba como media hora, 40 minutos y regresaban y daban el veredicto. Bueno, voy yo para la presentación de tesis, ¿verdad? Claro, ya yo afortunadamente hablaba bien francés, ¿verdad? Porque la tesis había que presentarla en francés y había que defenderla en francés, ¿verdad? ¿Y cómo aprendió francés? Bueno, muy fácil. Fui a una universidad, me matriculé en otra universidad a llevar cursos de francés. Uh-huh. El estar oyendo todo el santo día el uh-huh. francés y el francés y el francés, lo aprendí uno más rápido que estudiando francés claro. Digamos, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Uh-huh. Vengo yo, primer señor. Este señor había viajado mucho por Sudamérica, ¿verdad? Y entonces, porque como que hablaba mucho más claro el francés, ¿verdad? Y me hizo preguntas, preguntas y respuestas. El segundo señor también, preguntas, respuestas, preguntas. Viene un tercero y me hace preguntas. No le entendí nada. Es que el señor hablaba artistique. Y yo así por dentro. No, ¿cómo, verdad? Artistique. Mire,
en francés, ¿verdad? Discúlpeme, ¿me podría repetir la pregunta? Y todo el mundo hizo así, ¿verdad? Artistic. Hijo de puchi, yo solo artistic entendía, ¿verdad? Y le hago la tercera vez. Lo mismo, artistic. Dije yo, bueno, me voy por artes plásticas, lo que sea, ¿verdad? Y comencé a explicarle ahí, no me acuerdo qué fue, ¿verdad? Sobre las artes plásticas y esto y todo, y ya está. Se retira el jurado, ¿verdad? Pero cuando ese señor me hace las preguntas y no comienzo a entender, comienzo a transpirar. Pero yo fui de vestido entero y con chaleco, y ¿verdad? Empapado, oiga, empapado. Parecía que venía saliendo de una piscina, ¿verdad? Empapado en sudor de la gran preocupación. Y me pasaba por la cabeza no sé qué cosas. Cuando, como a los 4 o 5 minutos, entra el jurado. Y claro, como todo el mundo está acostumbrado a ir y ver que duran como media hora, y la gente seguía hablando, y de un pronto a otro alguien comenzó, silencio, 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 ya entraron, ya entraron. Hijo de puchi, ¿verdad? Yo me quedé así, ¿verdad? Y dice, la Universidad de Vincennes le recibe le acepta su tesis, ¿verdad? Con tal calificación. Se hizo un silencio, ¿verdad? Y yo me quedé así. Y el público como muerto, ¿verdad? Y de un pronto a otro se vino un aplauso, ¿verdad? Estruendoso, porque me habían calificado con la mayor calificación que la universidad da. Y se hace un reguero por todas las universidades, ¿verdad? Que un costarricense había sacado mayor nota. Y a los 15 días se presenta unos amigos míos muy queridos, María Bonilla y Stoyan Vladic, presentan ambos su tesis de graduación. Y la han calificado también con la nota más elevada. Y entonces por todas las universidades. Pero ¿dónde diablos queda Costa Rica? Porque ellos no tienen ni la menor idea, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estudiaba francés con ellos, ¿verdad? Me preguntaron, ¿y dónde queda Costa Rica? Ya tuve que hacerles más o menos un mapa de América y decirle, este pedacito que está aquí. En el puritico centro. El puritico centro, sí, ¿verdad? ¿Dónde queda Costa Rica? Pero ¿por qué tienen estos costarricenses, verdad? En 3 presentaciones, y fue un escándalo. Claro, pero esa transpirada que me di, no tiene usted idea. Empapado, oiga, literalmente empapado. Pero también veo que usted recuerda con mucho cariño los aplausos después. Ah, sí, ¿Cómo claro. estaba en silencio y luego... Sí, claro. Me imagino yo que así como fueron a ver la mía, y como yo ya había ido a ver otras, ¿verdad? Estaban acostumbrados al tejimaneje de la cuestión, ¿verdad? Que no era posible que tan rápido, ¿verdad? Pero esa anécdota fue puchísima. Ese es el spoiler que había dicho antes. Que antes me dijo don William que él es el primer doctor en teatro en Costa Rica. Y ya orgullosamente también hablábamos de María Bonilla, que ya sabíamos porque María Bonilla fue la primera artista de oro que entrevistamos. Entonces, para mí ese es un dato súper importante que recordar, el primer doctor en teatro. ¿Finalizó y luego se quedó por allá, volvió a Costa Rica o qué pasó? No, tuve que volver a Costa Rica, era mi obligación, porque el contrato con la Universidad de Costa Rica lo obliga a uno a volver ahí, ¿verdad? Entonces, vine y me recalificaron otra vez, ¿verdad? Porque ya el doctorado es diferente, y afortunadamente, pues, todos los puntos, lo único que me faltaba para ser catedrático era
el tiempo de ser profesor, me faltaban 3 meses. Y a los 3 meses ya era catedrático de la Universidad de Costa Rica. ¿Y el Teatro Arlequín en qué momento llega a su vida? El Teatro Arlequín. Bueno, es una historia bastante larga, ¿verdad? Aquí estamos. Cuando yo regreso, ¿verdad? Comencé a trabajar con don Nico Baker, que inaugura el Teatro Laurence Olivier, donde está todavía el cine, la Sala Garbo. Uh-huh. Estuve varios años ahí con él, ¿verdad? Y va a dar por terminada la temporada y ya no se hacía más teatro, no recuerdo por qué, ¿verdad? Cuando una compañera, Lisbeth Quesada, me dice, William, Jay, ¿por qué no volvés a dirigir? Hace tiempo que no dirigís, porque yo antes de irme dirigía, ya era actor y director, ¿verdad? Uh-huh. Le digo, Jay, ¿y dónde, cómo se llama, damos? En ese entonces existía el Teatro Arlequín, pero estaba ubicado donde era la antigua Parada de Cartago, que ahora es el Museo del Jade. Uh-huh. Y me dice Lilian, ya el Arlequín está cerrado. A ver, entonces vamos a averiguar. Y el Arlequín eran 5 personas, ¿verdad? Pero los 5 eran como una compañía de actores, ¿verdad? Pero los dueños de las acciones eran solo 3. Lilian, el esposo y un muchacho. Entonces, yo voy y hablo con doña Gladys Catania, que era la encargada de alquilarla, y nos los alquila, ¿verdad? Recuerdo que me pidió que si le podía adelantar unos 3 meses porque debían el alquiler, ¿verdad? El alquiler era algo así como 20,000 colones. Y yo le dije con mucho gusto. Y de casualidad, para una Semana Santa me fui yo con una señora para la playa y regresamos. El sábado era 14 de abril, precisamente el día de mi cumpleaños, me acuerdo, por eso me acuerdo de eso, ¿verdad? Voy el lunes a abrir el teatro y tiene otro candado. Llamo yo a la señora Catania, me dice, Yay, el alquiler se venció el 14. Le digo, pero señora, yo le adelanté 3 meses, sí, pero bueno, pues no cansarla con el cuento, le digo, está bien. Tómelo otra vez aquí que ya. Me dice, pero si la obra es un éxito, le aumento. Entonces ya le dije yo a los compañeros, yo creo que vamos a trabajar, porque si aumenta mucho, ¿cómo vamos a pagarlo, verdad? Y me da Lilian un libreto, el que íbamos a montar, El cuarto de Verónica. Por Dios santo, ¡qué obra! Bueno, leí el primer acto y no leí más porque era como mucha información. No sé por qué. Bueno, porque soy un hombre afortunado. Vuelvo a leer y recojo y leo el segundo acto. Dios santo, ¡qué obra! ¡Qué barbaridad! Son esas obras que son exageradamente feas y exageradamente lindas. Explico. Exageradamente lindas para el director, para darse ese gusto, y para un actor saber que es actor, porque para los actores es tremendo, ¿verdad? Y para el público lo que sucede, es horrible lo que sucede, pero se maravilla uno de lo que sucede, ¿verdad? Se queda uno así, bueno, cuando la presentábamos, ¿verdad? En ese entonces se hacía teatro de martes a domingo. Se llenaba.
Y a veces habían parejas que salían en carrera, señoras que salían en carrera de lo que estaba pasando ahí, que no lo soportaban. Tal vez les había pasado lo mismo, quién sabe, ¿verdad? Bueno, la cosa que fue tremendo. En ese entonces había un crítico que era tremendo también, ¿verdad? Despedazaba todas las obras. ¿Quién? Don Andrés Sáenz. Y nos hace una crítica. Y comienza: fui al teatro asustado por la propaganda nauseabunda que hacen aquí que allá. Y comienza a hablar maravillas de la obra. Pero, bueno, cosa súper extraordinaria que él hablara maravillas, ¿verdad? Y con mucho más razón comenzó a llegar gente, ¿verdad? Y yo seguí pagando el alquiler a ellos, ¿verdad? Entonces, antes de que me aumentaran, me dice Lilian: ¿y por qué no compra usted las acciones del Arlequín, verdad? Le habían cambiado el nombre de Arlequín a Teatro Tiempo, ¿verdad? Le digo: ¿quiénes son? Me dice: ya vea, las acciones las tengo yo, mi marido y el muchacho que ahorita no me acuerdo. Entonces voy yo y hablo con el esposo de Lilian, ¿verdad? Me dice: yo te las vendo en el momento que Lilian te las vende. Entonces compro estas acciones, ya tengo el 66%, y entonces ya paso yo a ser dueño, no de la propiedad, sino como del nombre y del local en sí. Llega y me dice el señor, el dueño local: mira, te vendo el teatro. ¿En cuánto me lo das? En 25 millones. No, jamás. Al tiempo te lo vendo, te vendo. ¿Cuánto? Ya me subió el precio, ¿verdad? Pensé que iba a ir para abajo. Sí. Y por tercera vez me subió el precio, ¿verdad? Entonces lo que dice: bueno, hagamos una cosa. Yo te lo compro, pero te sigo pagando el alquiler y te voy abonando la cuenta, ¿verdad? Me dice: perfecto. Pero no sé por qué bajó un poquito el teatro, ¿verdad? Y entonces ya no me da como para pagar el alquiler y pagar la cuenta. Entonces le seguí pagando nada más el alquiler. Y me llama un día: mira, William, o te pones al día o necesito el local. Dije yo: ay, Dios santo, me quedé sin teatro. Afortunadamente pasa un señor y me dice: mira, ¿vos no querés vender esto? Porque como ahí en la esquina estaba, ¿cómo se llama? Esto de don Oscar Arias, Por la Paz. Sí, por la Paz. Ajá. Fue el muchacho a ofrecerle a esa gente y le dijo que no. Y pasó otro muchacho: mira, ¿no querés venderlo? Sí. Fue y se lo ofreció en chino, ¿verdad? Llega el dueño, me llama un lunes: mira, William, necesito la plata. Si no lo tenés esta semana, lo siento. Me había quedado a ver con el chino, lo compraba, ¿verdad? El martes. Le digo yo: venite el martes para darte la plata. Entonces, fuimos donde el mismo abogado, ¿verdad? El muchacho me vende el local a mí y yo se lo vendo al chino. El chino me da la plata a mí y parte de esa plata se la doy al muchacho. Con el resto que me quedó, compré el terreno donde lo tenemos hoy, ¿verdad? Y después pedí un préstamo al Banco Popular para hacer la construcción y todo. Y le volví a poner el nombre Teatro Arlequín. Bueno, cuando estábamos allá, también ya le habíamos puesto Teatro Arlequín. Se devolvió. Es una pregunta muy grande, pero acabo de notar, no sé si lo quiere enseñar a la cámara, su anillo. ¿Usted anda ese anillo todos los días? Sí, tenía otro y se me perdió. Y un día de esto, no sé cómo, la empleada de la casa
limpiando unas cosas ahí, encontró este anillo en un rincón. Y desde ese día, pues... Ahí está. ¿Qué significa el teatro para usted? ¿Qué es para usted el teatro? Es la vida. Hay un dicho que dicen que el que gusta, el que gusta lo que hace, no trabaja. Yo podría decir que no he trabajado nunca, nunca, nunca. Me gustaba andar vendiendo tortas de carne por la calle, ¿verdad? Porque era una forma de ayudar a la casa. Como profesor lo disfruté en el colegio, como profesor de la universidad lo disfruté, y como actor y director ni se diga, ¿verdad? El teatro tiene una cosa rara, ¿verdad? Para uno como actor y director. Es una emoción cuando usted hace la obra, ¿verdad? Que se llena, lo llena uno, ¿verdad? De una forma como mágica. El aplauso del público y el sueldo viene como un agregado. Pero la mayor emoción, el mayor placer de cualquier que sea actor o actriz está en actuar. Y en el caso mío, que dirijo también, ¿verdad? En dirigir, ¿verdad? En ver cómo voy creando una cosa, ¿verdad? Imagínense que la obra que hoy tenemos en cartelera. ¿Cuántos años ha estado esa obra en cartelera? Es una obra que tiene, antes de la pandemia, estuvo 15 años seguidos, sin interrupción. 15 años seguidos a teatro lleno. Viene la pandemia, suspendemos. Lo único que lo ha podido tener la pandemia, esa obra. Sí, claro. Suspendemos e iniciamos pospandemia. Bueno, todavía no ha pasado la pandemia, pero sí, llamémoslo así. Ya estamos sin mascarilla. Ya estamos sin mascarilla. A teatro lleno. Entonces, para uno, venir, ver la obra, es un placer. ¿Cómo va uno creando? Porque si yo le doy a usted el libreto que creé yo al principio, nada tiene que ver con la obra que estamos presentando ahora. Porque se le ocurre uno esta idea, esta otra. El director tiene que tener una enorme imaginación. Los actores tienen que saber mucho. El director tiene que saberlo todo. Todavía, por ejemplo, yo vengo por lo menos un día a la semana a ver la obra, ¿verdad? Y si me ocurre una cosilla, o a un actor se le ocurre algo, William, ¿puedo hacer esto? Probémoslo. A otro actor, a una actriz. Porque esta obra no es del escritor. Es los actores y el director. Cómo a medida que la fuimos creando, todos fuimos aportando, ¿verdad? Hasta, tal vez hasta el mínimo actor que dijo, quitemos la A y ponemos una O. Un ejemplo, ¿verdad? Si usted la vio hace 15 años y la viene a ver ahora, dice, sí, es la misma historia, pero... y la gente se ríe, pero a carcajada. Otra ventaja que tiene la obra es que como no tiene absolutamente nada vulgar, vienen familias con chiquitos de todas las edades. Sí. Yo tengo un nieto que hoy día tiene 8 años, pero la comenzó a ver, no, que digamos, tal vez de 4 años. Le encanta, todavía le gusta venir, se ríe. Y yo a veces les pregunto cuando van saliendo, cuando estoy aquí, viendo una señora, una familia, a los chiquitos les gustó la obra. ¡Ay, sí, mucho! Y yo voy a decir a mamita que me traiga otra vez aquí, que allá. Esa es una ventaja para nosotros. No hemos dicho el título, estamos hablando de 2 arriba y 1 abajo, ¿verdad? Sí. Como director, ¿ha sido la obra que le ha dado más orgullo? Tal vez sí. Sí. ¿Y como actor? ¿Cuál obra recuerda con cariño? Tal vez como actor, una experiencia muy grande fue
en el Teatro Nacional con la obra... Ay, huepuchis. Yo siempre hago esto, siempre pongo a las personas que entrevisto en aprietos porque les pregunto nombres y fechas y sé que es un aprieto completo. Un señor español, un director español, montó una obra, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Se llama... ¿O de qué se trata? ¿Por qué la recuerda con cariño? Porque el papel que yo hacía era de un chiquitillo, un enano, hidrocéfalo, tonto, Y, claro, hacer cualquier movimiento, digamos así, que usted tiene Parkinson. ¿Cómo? Parkinson. Sí. Hay que hacerlo muy bien, porque si no se nota que lo está haciendo. Uh-huh. Yo recuerdo haber visto una obra por televisión de un grupo de Venezuela que el señor tenía un cuestión en la cara, ¿verdad? Y de vez en cuando se acordaba que tenía que hacerlo. Entonces yo comencé a darle forma a este cuerpo que tendría que ser una cosa monstruosa. Me pasaba en la casa horas haciendo. Y en los ensayos yo le decía a una compañera, por favor, decime cómo voy, ¿verdad? Y claro, era una cosa y las palabras apenas salían balbuceadas. Y era poco lo que hablaba, ¿verdad? Pero entonces a todo el mundo le encantaba. En ese yo era profesor de la universidad. Me decía un alumno, profe, dice que usted iba saliendo, cuando terminó la obra, iba saliendo de vestido entero y dice, mami, vea, ese señor es mi profesor, es el que hace el baldadeño. Ay, ¿cómo se le ocurre? No es que es un señor, si era un enano y todo, véalo. Pero cuando yo salía no aplaudían casi, porque yo iba en un cajón con ruedas así chiquitillo. No sé cómo me metí ahí, ¿verdad? Y claro, la obra terminaba, pero yo hacía ratillo que ya dejaba de aparecer. Me iba al camerino, me cambiaba todo y aparecía nada más con el traje. Y casi no aplaudían. Digo yo, qué raro, ¿cómo es que les gusta tanto y no me aplauden? Entonces acaté. Le dije a un compañero, mira, cuando yo tengo que salir, por favor, llévame en el carro y ahí yo me levanto. Y claro, me levanté y fue el estruendo de aplausos, ¿verdad? Porque era increíble. Yo no sé cómo me metí en un cajoncito así, ¿verdad? Y la historia fue que en ese entonces estaba muy de moda un tacón grande en los zapatos de los hombres y el zapato blanco. El escenario tenía como un declive casi, que digamos unos 35 grados. No era plano, ¿verdad? Y para que el carretillo ese no se soltara, había una regla sobre el cual siempre ponían las ruedas de el carretillo ese. Era un cajón de madera con unos palos aquí y lo llevaban. La que hacía de mi mamá lo llevaba. Lo soltaba y yo ahí, ¿verdad? Se va brincando el carretillo, seguro en el movimiento mío, y coge ese carretillo a esa velocidad para abajo, y todo el público hace ¡ah! Y verdad, y yo saco los zapatos. Claro, unos zapatos blancos. ¿Y con tacón? Con tacones y freno. Después del susto de la gente, fue la risa, ¿verdad? Se sorprendieron y después vino la carcajada. Lo mismo para mí, ¿verdad? Es un susto y el freno, ¿verdad? Y la calma, porque si ese carretillo seguía, pegaba en primer fila, capaz de matar a alguien, ¿verdad?
Esa es la anécdota más simpática con respecto a lo que me puede haber pasado en el teatro. Le quiero preguntar a grandes rasgos, ¿cómo ve usted? ¿Usted hace más comedia? ¿Usted cree que usted hace más comedia o no? Porque no sé si lo va a encasillar. No, sí, pero también hacemos comedia por una razón. Por ejemplo, bueno, yo dirigí el Cuarto de Verónica, ya le conté que era una cosa así, no era una tragedia, sino era un thriller de esos. Sí. Imagínense que El Exorcista, a la par de esto, nada tiene que ver. Hago comedia por una cuestión social ahora. Cuando yo comencé, yo recuerdo haber hecho tragedias de Shakespeare y de otros autores, ¿verdad? En Costa Rica vivíamos diferente, ¿verdad? Los matrimonios con que el marido trabajara, se vivía bien, se vive cómodo. Bueno, le conté que yo comencé a ganar 836 colones, pagaba a la señora, etcétera, ¿verdad? Era mucha plata. La gente vivía muy tranquila, muy tranquila. Entonces, ir a ver una tragedia, eso no era problema. Hoy día no. Hoy día trabaja el marido, la esposa y se la ven a palitos. Excepto los que tienen esas pensiones de lujo que llaman. Entonces, ya cuesta que pegue una obra de esas. Hoy día la gente quiere como liberarse. Por eso tal vez ahora tanta gente está en las cantinas tomando, a ver si a través de licor se liberan, quién sabe. Y claro, vienen a ver 2 arriba y 1 abajo y salen en otra situación. Pero vea qué cosa. Es más difícil, se lo digo, la experiencia me lo dice, más difícil dirigir una comedia, montar una comedia, que montar un drama, un thriller. Bueno, yo estoy montando otra vez, hoy precisamente, si hoy comienzan los ensayos del Cuarto de Verónica, para ver si la damos los jueves. Tenemos toda la fe que va a venir gente, porque siempre somos muy positivos. Pero también nos enverga cierta duda, no por desconfiar de los actores ni del director, sino si la gente va a aceptar esta cosa ahora tan terrible. En cambio, la comedia, ya sabe uno que la aceptan, ¿verdad? Claro, si es una buena comedia. Pero montar una comedia, viera qué difícil es, porque en una tragedia, en un drama, en un thriller, el ritmo lo llevan los actores. Saben cuándo callarse, saben cómo hablar, esto. En una comedia, además de que inventar tantas cosas, porque en el libreto viene un poco, pero para que sea uno tiene que levantar esa cosa, ese libreto, hacerlo mejor. En la comedia el ritmo lo lleva el público. ¿Por qué? Porque suceden cosas que inclusive uno como actor de comedia, ¿verdad? Que yo también he trabajado en comedia. Hoy digo, ¿qué hora es? Y la gente, ja, 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 de acuerdo a lo que está sucediendo. Y puede ser que lo digo y siempre la risa. Y un día lo digo y nadie se ríe. Entonces, si usted viene varias veces, va a encontrar que las risas son así, ¿verdad? Hoy se rieron más que ayer y depende del público también. A mí me ha tocado, por ejemplo, que está teatro lleno y poca risa, un día. Y al día siguiente hay un poco menos de gente y las grandes risas. Claro, y sobre todo que uno está acostumbrado, digamos, a dónde cae la risa y todo, y no sucede así. En cambio, en un drama es seguido, ¿verdad? Lo que le iba a preguntar antes,
es a nivel general, ¿usted cómo siente que está la comedia posicionada en el país? ¿Cómo siente la comedia? Bueno, todo el mundo quiere montar comedia, ¿verdad? Y tanto es así que usted ve que los teatros con comedia duran mucho tiempo dando la comedia. Claro, si es una buena comedia, si tenemos aquí, por ejemplo, Dos arriba y una abajo, si tenemos en el Lucho el Hotel de los Enredos, si tenemos en el Triciclo Suegras Bárbaras, la gente llena los tres teatros. Pero a veces pues montan una comedia y lamentablemente dan un fin de semana, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, que a mí, yo digo, para mí, ¿verdad? ¿Cómo van a ensayar para dar 2, 3 funciones, ¿verdad? Usted ve ahí, tal teatro, este fin de semana, solo 15 días, máximo ponen un mes. Puchis, si yo monto una pieza para 8 días, bueno, bueno, no para 8 días, sino para un fin de semana. Ya yo sé que va a ser una pérdida total, el vestuario, la escenografía y todo. A no ser que, ve, ese es otro problema, ¿verdad? Si usted ve esta escenografía, ¿verdad? La gente dice, qué linda, qué bonita. Da una verosimilitud para lo que está sucediendo. Si usted ve la escenografía del el Hotel de los Enredos, la escenografía de Suegras Bárbaras, usted dice, sí, ahí eso es una casa, eso es un hotel. Pero a veces la gente, comillas, por economizar, pone unas cositas, ¿verdad? Eso hace que la obra pegue más o pegue menos. Yo soy del criterio, ahí se lo digo. La obra comienza en entrada del teatro. Usted entra, huele bien, bonito, paredes limpias, piso limpio. Alto, con ventilación. Todo, el cielo raso, las butacas, las personas que atienden, ya los servicios sanitarios, vean. Hasta un servicio sanitario participa en el gusto de la gente, porque desde que entra la gente se va preparando a ver cosas limpias y bonitas. Entra y ve esta escenografía y después ve la obra, claro. Lamentablemente, ¿verdad? Que uno quisiera que todo el mundo montara así. Algunos grupos por A o por B, no sé, yo no soy adivino, ¿verdad? Pues no llegan a ese nivel. Y entonces, ya sea lo que monten, pues tal vez algunos tienen un nivel aceptable, otros no, ¿verdad? Estábamos hablando de comedia. Ahora, si lo hago más general, el teatro en Costa Rica, el gremio teatral, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está actualmente? ¿Qué mejoras haría? ¿Qué ve que se puede trabajar para seguir fortaleciendo al gremio? Es difícil contestar, ¿verdad? Porque el teatro siempre es una aventura. Pero yo creo que lo que hay que hacer, valga la redundancia, es hacer buen teatro. Comedia, drama, lo que sea, pero bueno, que a la gente le guste. A mí me preguntan, mira, los otros teatros son competencia. Le digo, depende. ¿Cómo depende? Sobre todo para la gente que nunca ha visto teatro. Si usted nunca ha visto teatro y va y ve una mala obra, pienso, no, si esto es el teatro, mejor no vuelvo. A no ser que ya haya visto otros, ¿verdad? Pero si usted nunca ha visto teatro, va y ve una buena obra, dice, ay, mira qué bonito el teatro, ¿verdad? Voy a ir a otro y a otro. Entonces, para mí, no es competencia, sino que nos favorece. Entre más teatros haya, mejor. Porque entonces el público usted va a ver una obra hoy, a los 15 días quiere ir a otra, y después a otra y a otra y a otra. Si hubiera solo un teatro, usted va y como esa obra sigue, qué pereza, bueno, me voy para el cine, o me quedo viendo televisión. Entonces ya
se le olvida el teatro. En cambio, si tenemos montones de teatros buenos, la gente dice, mira qué lindo, dentro de 15 días o dentro de 8 días o cuando sea, voy a ir a aquel, voy a ir a aquel, voy a ir a aquel, siempre que sean buenas obras. Entonces, nuestra competencia es, repito, no es competencia. Lo que nos puede perjudicar es la obra mala. La obra que el público salga insatisfecho. Pero si el público sale satisfecho, ahorita el Arlequín, el Lucho Barahona y el Teatro El Triciclo formamos un solo grupo, ¿verdad? Tenemos nuestra cartelera en Facebook y todo eso, ¿verdad? La gente a través de la aplicación compra las entradas y escoge el asiento y todo. Y afortunadamente estamos muy bien. Que yo particularmente deseara, estoy seguro que todos los demás compañeros, que todos los demás teatros estuvieran llenos con una buena obra. Claro que sí. Quiero terminar preguntándole si usted siente que hay una división en el gremio teatral entre el teatro, los demás teatros, que llamamos los otros, ¿verdad? Hemos dicho también que hacen como más drama, y los teatros de comedia, como los 3 teatros que ya hemos mencionado. ¿Usted cree que hay una diferencia? ¿Cree que exista? ¿O cree que no? Bueno, la diferencia la hace el mismo Ministerio de Cultura, que subestima a lo que ellos llaman teatro de Cuestemoras. Y yo le digo, yo he visto buenas obras con la compañía y he visto cada defecio, ¿verdad? Cada cosa. Y otra cosa que según el ministro, la ministra de Cultura que estén de turno, ellos sacan chingos y de chingos y no dicen nada. Alguien por casualidad en los no del ministerio, ¿verdad? Saca una mujer en ropa interior, claro, es la única forma de atraer al público y todo. Es decir, no miden con la misma vara, como dice Jesús, ¿verdad? ¿Ah? Y eso no se vale. Y vea qué cosa, nombran jurados, ¿verdad? Pero los jurados no vienen aquí. Los jurados no van a todas. ¿Cómo el jurado puede decir que es el mejor actor porque vio, digamos, 5 obras? Y fuera de lo que ellos nos ven a nosotros como de segunda categoría, no ve nada, habiendo tantos. Es que hay muchos. ¿Sí? Entonces, ¿con qué autoridad dice, este es el mejor si no vio a los demás, verdad? No, ¿cómo vamos a ir a ver una comedia? Sin darse cuenta, ¿verdad? O sin querer aceptar que ser cómico es mucho más difícil. Hacer comedia es tremendamente difícil. Pero ya. Además, pregunte usted en cualquier teatro, ¿qué ayuda hace el Ministerio de Cultura de los teatros? Nada. Bueno, a mí me pasó cuando cogí por primera vez el Teatro Arlequín, ¿verdad? El Ministerio de Cultura daba en ese entonces, no recuerdo si eran 20 o 25 mil colones de ayuda, que no alcanzaba ni para pagar el alquiler. Llegó una señora ministra y lo quitó, porque era demasiado. Y desde ese entonces, yo no sé cómo hacen los demás teatros, pero me imagino que igual que nosotros, nunca
un papel, una carta del Ministerio de Cultura, estamos a sus órdenes. Si necesitan vestuario, cualquier cosa, podemos colaborar. Una publicación en una red social. Nada. La mínima colaboración que nos pudieran dar algo es algo. No dan eso. Más bien, en lugar de colaborar, no sé si la palabra será difamar o hablan mal de lo que nosotros hacemos. No, eso es de Cuestemoras. Como que si todos los teatros estuvieran en Cuestemoras, ¿verdad? Sí. Tal vez porque una vez hubo 3 teatros en Cuestemoras, el Ángel, el Arlequín y la Comedia, que estaba a la par de, que ya no existe ese, ¿verdad? Hay otro teatro que se llama La Comedia, pero en ese entonces quedaba a la par de ¿cómo se llama? Del Más por Menos, en Cuestemoras. El Ángel en Cuestemoras y el Arlequín ahí. Sí. Por eso decían eso de Cuestemoras. Pero como ayuda. Bueno, y que también estamos dejando de lado al teatro independiente, por así llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Porque estamos hablando del Ministerio de Cultura, como esa gran institución, los teatros de comedia que tienen muchísimos años de estar y que tienen una facilidad de público increíble, y también están los grupos de teatro independiente pequeños que están intentando ahí agarrar. También quiero decir que estoy completamente de acuerdo con usted en la preocupación que los montajes, yo hice una pequeña investigación y los montajes a grandes rasgos de teatro independiente suelen presentarse 6 veces, más o menos. A 2022 las obras se presentan unas 6 veces, y eso a nivel económico, como usted lo acaba de decir, es insostenible. O sea, el ensayo, toda la producción, vestuario y todo, es imposible que se pague con 6 funciones. Y de nuevo la admiración por mantener este espacio tan bonito, por los años que tiene de hacer teatro en Costa Rica, por ese primer doctorado también en teatro, y de verdad muchísimas gracias por este rato que compartimos, por conocerlo a usted y conocer todo esto que iba pasando y que fortalece también las bases, o todo, no solamente las bases, bueno, las bases hace muchos años, pero ahora también nos fortalece más el gremio teatral. Así que muchísimas gracias por aceptarnos en el Teatro Arlequín el día de hoy. No, gracias a ustedes. Vea qué clase de Ministerio de Cultura. Usted entra a este teatro y tiene forma de teatro, ¿verdad? Usted va al Teatro de la Aduana, qué raro, como que no... Teniendo el teatro variedades, que en lugar de decir, vamos a condicionar esto, ¿verdad? Teatro variedades que es del gobierno, ¿verdad? El Teatro Melico sí tiene pinta de teatro porque es un teatro. Se creó como teatro. El Variedades también se creó como teatro. Claro, el Variedades es más pequeño. Pero ¿por qué no presentar entonces las obras que ellos montan en un teatro? Y no en La Habana, que entra uno y para los que estamos acostumbrados a ir a teatros en otros países que tienen los teatros, valga la redundancia, es otra cosa, ¿verdad? Ni ellos son capaces de decir, no, vamos a que el público merece más, ¿verdad? Y claro, hay un entramado en el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Que montan una obra, buena, mala o regular, 28 funciones, ¿verdad? Y del Estado, imagínense los grupos independientes. Sí, ¿por qué no montan la obra dependiendo de la cantidad de público que llegue? Podrían tener una obra 1, 2, 3, 4, 50 años, ¿verdad? Ahí. Pero no, si montan una obra que tiene una inversión
tal vez de unos 20 millones, ¿cómo lo van a sacar en 28 funciones, verdad? Ujú. O tal vez lo sacan, pero ¿por qué no? En lugar de ser un gasto, podría ser una entrada. Ujú. Y esa entrada la podrían diversificar en otras cosas, ¿verdad? O en no sé qué, en más producciones, hacer producciones en el Teatro de la Aduana, en el Teatro Variedades, en el teatro. ¿Por qué el ministerio no puede tener 3 producciones de una sola vez? Melico, Variedades y la Aduana. No. Y usted ve que ahora más bien lo que están haciendo son producciones concertadas. Eso, que un grupo y la compañía pone una parte y un mes, si acaso. Sí. Es la cosa más rara. Sí, hay muchísima tela que cortar. De nuevo, muchísimas gracias y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que hay 17 entrevistas que ya hemos realizado y gracias, de verdad, gracias por compartir la historia del teatro en Costa Rica.